Dios le bendiga, Dios le guarde. Está el Quien de Rosario por aquí nuevamente para seguir compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Regálame un like, por favor, si te gusta este video, y compártelo con alguien que tú creas que puede edificarle su vida. Te pido también que me dejes un comentario para que podamos compartir sobre las cosas que hemos tratado en este mensaje y así podamos edificarnos los unos con los otros. Sin más preámbulo, vamos a tocar un tema que ha sido muy hablado, muy conversado dentro de lo que es la fe cristiana y también en otros organismos, en otras áreas se ha hablado de esto. Pero ¿por qué es necesario que siempre se esté hablando de estas cosas? Porque no podemos olvidar la importancia y el poder que tiene esto, y es sobre la oración. La oración es algo poderoso para el ser humano. La oración fue instituida por Dios. Dios nos mandó a orar. Y muchas veces con los afanes de este mundo, con los trabajos, con las cosas que tenemos a nuestro alrededor, se nos llega todo a la mente y lo que más se nos olvida es orar. Y a veces venimos cansados de los trabajos, a veces tenemos tantas ocupaciones y nuestro cuerpo se agota y se nos olvida orar. Y por eso es tan importante que todos los días estemos recordando la importancia que tiene la oración en la vida de nosotros como creyentes. Porque no hay nada en este mundo que no pueda solucionarse cuando un hombre o una mujer de Dios ora a Dios con fe. La oración es hablar con Dios, es dirigirte a Dios, es expresarte delante del Señor. Esa es la oración. Cada vez que nosotros nos referimos al Señor a solas, en nuestra habitación, cuando vamos caminando, de alguna manera, sin importar dónde nos encontremos, si nos dirigimos a Dios con el corazón para hablar con Él, para comunicarle nuestros problemas, para bendecirlo, para adorarle, para expresarle lo que sentimos, estamos orándole al Señor. Claro está, la oración se hace más efectiva de acuerdo a cómo la persona la haga. Si tú oras con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón humillado, con un corazón que reconoce la grandeza de Dios, la oración tiene más efectividad que orar simplemente por orar. Cuando tú te acostumbras a una oración rutinaria, en la cual tú no sientes la presencia de Dios, pero la haces porque tienes que hacerla porque es parte de tu vida cristiana, ese tipo de oración no tiene tanta efectividad en tu vida como esa oración que viene desde el corazón. Esa oración que se hace, que muchas veces ni siquiera es muy larga, pero son oraciones que vienen con una humildad, que vienen con una sinceridad de tu parte, que son efectivas en el mundo espiritual. La oración es importantísima para nosotros poder, gloria al nombre del Señor, ver que ocurran cosas extraordinarias a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Dios nos instruye, Dios nos insta a que nosotros clamemos, a que nosotros oremos y nos dirijamos a Él, pero que no lo hagamos por hacerlo, sino que lo hagamos con fe, creyendo que Dios puede responder aquello que nosotros le pidamos, pero también entendiendo que si no lo responde es porque esa es su voluntad. Y eso es lo otro que quiero tocar con respecto a la oración. Tenemos que aprender a orar sabiendo que nuestros deseos no deben estar por encima de la voluntad del Señor. La Biblia habla en una ocasión de que Pedro, alabado sea el Señor, junto con los otros discípulos se encontraban con Jesús y Jesús le pregunta a Pedro y a todos los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres allá afuera que yo soy? Y los discípulos dicen, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, Jeremías o alguno de los profetas. Sin embargo, Pedro recibe una revelación de parte de Dios en ese momento y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y en ese preciso instante Jesús le dice, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al nombre del Señor. Estamos viendo a un Pedro que hace una conexión con el cielo y Dios le revela la identidad de Cristo en ese momento. Pero unos versos más hacia adelante, gloria al nombre del Señor, Jesús revela que Él tiene que ser entregado y tiene que morir. Sin embargo, Pedro se opone y dice, Señor, que esto no te acontezca. Y Jesús le dice, vete de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Y yo me pregunto, ¿cómo es que un Pedro que hace unos versículos atrás
recibe una revelación extraordinaria porque su mente y su corazón se conectaron con Dios. Es el mismo Pedro que un par de versos más adelante, entonces Jesús le dice Satanás, le dice estorbo. Gloria al Señor. Cuando yo analizaba esto me doy cuenta que no fue que Satanás como tal, el ser de Satanás como tal entró en Pedro. No. Lo que sucede es que el espíritu de Satanás, la actitud de Satanás fue adoptada por Pedro en ese momento. ¿Por qué? Porque quiso detener la obra de Dios y no fue con intenciones malas, porque Pedro no tenía malas intenciones con Jesús, pero sus intenciones, aunque no eran malas, iban contraria a la voluntad del Señor. Cuando tus intenciones, bendito sea el Señor, van contraria a la voluntad del Señor, son malas intenciones. No importa que lógicamente, moralmente, humanamente, tú no estés deseando nada malo, pero si Dios eso no es lo que quiere, entonces estás deseando, gloria al Señor, algo malo delante del Señor. Pablo en una ocasión quiso ir a una ciudad a llevar el evangelio. El Señor le dijo no. Sin embargo, lo que Pablo quería hacer no era malo, pero no era el tiempo de que hiciera eso. Por eso, delante de Dios no estaba correcto que se hiciera. Lo que quiero decirte es que la oración, procurando la voluntad de Dios, es muy efectiva, es muy importante que nosotros la hagamos. Oremos procurando que nuestro deseo sea por debajo de la voluntad de Dios. No sabemos muchas veces cuál sea la voluntad de Dios en muchas de las áreas de nuestra vida. Pedimos a Dios un trabajo, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios para con eso. Pedimos a Dios un vehículo, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios para con eso. Por eso debemos pedir, porque la Biblia nos manda pedir en oración, pero a la vez debemos recalcarle al Señor que sea su voluntad por encima de nuestros deseos. Debemos pedir por nuestro familiar que esté enfermo, pero asimismo decirle al Señor que sea tu voluntad sobre mi familiar que esté enfermo. Debemos de poner la voluntad de Dios en nuestras oraciones por encima de nuestros deseos. Y yo sé que nuestras oraciones serán escuchadas y Dios responderá el deseo de nuestro corazón si es su voluntad. La oración es fundamental y no debemos dejarla. Y ahora en estos tiempos en donde las cosas se ponen todavía más difíciles, es que nosotros tenemos que procurar, gloria al nombre del Señor, buscar a nuestro Dios en oración, acercarnos a nuestro Padre en oración. Ora, no importa si tú no eres cristiano, no importa si tú, gloria al nombre del Señor, estás cometiendo cuánto tipo de pecados. Yo te invito a que te arrodilles delante de Dios y te humilles, le pidas perdón a Dios y ores a Dios que cambie tu vida, porque yo sé que tú reconoces que la vida que estás viviendo no es la mejor. Y yo te insto a que busques al Señor, te humilles delante de Dios. Y yo sé que Dios va a obrar en tu vida poderosamente en el nombre maravilloso de Jesús. Estas son mis palabras para ti. La oración tiene poder. No dejes de orar. Y yo sé que Dios va a obrar en tu vida de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Tu hermano Sterling de Rosario estuvo contigo. Déjame en los comentarios, alabado sea el Señor, qué te ha parecido este video, y será hasta una próxima entrega. Dios le bendiga, Dios le guarde.